Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva y nosotros pues vamos a continuar en este ejercicio ciudadano en el cual estamos comprometidos realmente y es el de buscar esas respuestas ante la crisis que estamos viviendo. Esta crisis es innegable, por más que se trate de minimizar, por más que se trate de cambiar, pero realmente es un hecho que debemos afrontar con una gran responsabilidad histórica, porque el futuro de Guatemala, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones, estará muy ligado a aquellas decisiones que nosotros tomemos hoy para que realmente beneficien y permitan que la democracia que tanto queremos salga adelante, para que el país que nosotros soñamos sea diferente del que tenemos actualmente. Para llegar a conclusiones adecuadas, nosotros tenemos que tener un análisis muy objetivo, muy serio, muy comprometido, en el cual lo que esté privilegiado es el bien común, que no estemos pensando en intereses personales, en intereses partidarios, en intereses segmentarios, sino que realmente veamos porque todos los guatemaltecos tengamos una oportunidad para que este país sea mejor, para que la riqueza de esta nación, que verdaderamente es bendecida por Dios, pues esté llegando a todos. Hemos visto esa expresión ciudadana que ha concurrido a las diferentes plazas, empezando por la Plaza de la Constitución, que ha seguido llegando a pesar de que el tiempo transcurre, a pesar de que existe algún grado de frustración, porque pensamos que las cosas no están cambiando, que el sistema se está autoprotegiendo, se está enchavando en sí mismo, se está volviendo a proteger por sí solo, y eso pues preocupa verdaderamente, pero creo que tenemos que ser muy objetivos, como decía en un momento, muy fríos en el análisis, porque lo que no tenemos tiempo ahora es a cometer errores. Lo que no tenemos la oportunidad es de hacer cosas que luego nos arrepintamos y que no sean como las queríamos hacer. Obviamente, fundamental en este momento es un análisis muy profundo de nuestra Constitución Política de la República, porque siendo la piedra fundamental sobre la cual hemos venido construyendo nuestra democracia, nosotros tenemos que realmente llegar a comprenderla, estudiarla, analizarla y ver cómo a partir de ella hacemos los cambios que puedan ser necesarios para que el país agarre de nuevo el rumbo que queremos. El rumbo de la dignidad, el rumbo del respeto de un gobierno que algún día vuelva a ser apreciado por su pueblo, respetado por la comunidad propia y la comunidad internacional, y no como en este momento que lamentablemente no es eso lo que sucede, sino que nuestro gobierno tiene una imagen muy mala ante nosotros y ante el mundo. Después de esta introducción, pues realmente tengo de nuevo el honor, el gusto de introducir a mi invitado de esta noche, el licenciado Roberto Carpio Nicola, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco. Te agradezco que me permitas expresarme en tu programa, que me parece muy bien, porque la acción es la que hace que a través de ese hecho se camine, y eso es lo que tú haces. Muchas gracias, Roberto. El licenciado Roberto Carpio fue vicepresidente de la República de Guatemala, fue copresidente de la Asamblea Constituyente que nos dio la Constitución en vigencia y tiene una serie y una trayectoria muy reconocida que realmente pues la presentación se hace un poco innecesaria. Lo conocemos además como un hombre de bien que sigue contribuyendo con Guatemala a través de su educación y su esfuerzo. Roberto, de veras para nosotros es un gusto tenerte acá. Hemos estado anteriormente ya en Acción Positiva y siempre hemos venido y has aportado a nosotros con tu conocimiento. Yo hacía el preámbulo porque realmente en este momento el guatemalteco ha expresamos esa intranquilidad que nos da el hecho de que ha florecido el guatemalteco, se ha animado a protestar, ha acudido a la Plaza de la Constitución pidiendo cambios. Y muchos de estos cambios que estamos pidiendo están relacionados con la Constitución Política de la República de Guatemala. Mi pregunta, cambios que el pueblo exige, por ejemplo, no más reelección de diputados, no más reelección de alcaldes, cambios en la forma como se eligen, en fin, una serie de otros cambios y modificaciones. Pero ¿es posible hacerlas
sin una constituyente, o cuál es el camino fundamental que deberíamos seguir para que estos cambios se logren? Bueno, yo quiero tocar el tema Constitución. La Constitución de 1985 que nos rige es una buena Constitución, es una Constitución viva, porque en alguna medida es un pacto social que ha permitido vivir 30 años y que en alguna medida es antropocéntrica, como la única Constitución en Guatemala que tiene ese concepto. Primero pone al ser humano y luego la obligación del Estado y el desarrollo del Estado después de lo que son los derechos humanos. Yo creo que nuestra Constitución, porque es importante, Francisco, pensar el papel de la Constitución. Fíjate que una de las cosas que más me preocupa es que la Constitución no se conoce. Se habla de cambios, pero no se conoce la Constitución, su texto, sus principios, porque en estos gobiernos que han pasado no enseñaban el proceso político de conocimientos. En cualquier parte del mundo, quieres ser ciudadano, tienes que entender tu Constitución, porque si no, ¿cómo puedes tú juzgarla si eso no es? Yo creo que desde ese principio es que hay que pensar lo que me planteabas. La verdad es que lo que nos ha faltado, las palabras más bien en la Constitución, yo hago estudios permanentes y ya voy leyendo párrafo por párrafo de la Constitución y eso me nutre para saber que es una Constitución viva, porque refleja el pensamiento de quienes la construimos, que teníamos ideas de un mundo futuro para Guatemala. Yo pienso que sí es necesario darle unos toques a la Constitución. Yo te diría que hablar de una asamblea constituyente es un desatino. No me parece correcto. ¿Cómo vamos a agarrar, pum, borrar todo y comenzar con algo nuevo? Porque si esa Constitución le pasa lo que estamos pensando, a la próxima que se haga va a pasar lo mismo, porque no se respeta el contexto constitucional. ¿Tú te acuerdas que hay en medio del Congreso hay un cofrecito donde está el texto constitucional? Y cuando el presidente asume, le ponen el botón, le ponen la banda y al mismo tiempo le dan el cordón y la llave. Ese cordón y la llave que llevó la llavecita de ese cofrecito es para decirle al que tome posesión, señor presidente, usted va a defender la Constitución, usted va al mismo tiempo a cumplirla para que el beneficio nos englobe a toda la población que le da a usted el mandato de gobernar en forma administrativa. Fíjate que eso, hablando entonces, Francisco, lo que decía, sí se puede retocar la Constitución. Hay muchos, digamos, temas que no se han desarrollado, pero están ahí. Bastaría con que se tuviera, digamos, el deseo de hacer las leyes que le corresponden. Y te menciono uno, el artículo 242 de la Constitución, que son fondos de garantía. Ese no se ha desarrollado jamás. Y así hay muchos temas constitucionales. Los derechos de los pueblos indígenas tampoco se ha desarrollado. Y el artículo, me parece que 70, dice que se va a desarrollar el tema, pero ahí se ha quedado. Claro. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Los derechos de los pueblos indígenas tampoco se ha desarrollado. Y el artículo, me parece que 70, dice que se va a desarrollar el tema, pero ahí se ha quedado. Claro. Naturalmente, Roberto, de que en este momento los temas candentes son los que yo te mencionaba. El pueblo se ha manifestado. No queremos reelección, por ejemplo, de diputados y de alcaldes.
se han constituido mesas de trabajo, pero el sentimiento generalizado es que esto es solo una táctica dilatoria para pasar el tiempo, porque lo que va en camino es el proceso en el cual el 6 de septiembre vamos a una elección como fue convocada por el Tribunal Supremo Electoral, y obviamente, ¿qué va a haber? Más de lo mismo, porque ya los partidos políticos, ya los candidatos están llevando exactamente los mismos puntos, con muy pocas variantes, pero no ha habido cambios. Y vemos como en los listados de diputados, en los listados de alcaldes, pues ya otra vez muchos candidatos que son rechazados por el pueblo, podríamos decir, en la forma mediática, pues están de nuevo en esos listados con unas altas posibilidades de ser reelectos por el sistema en el cual se está votando. Ahora, es posible en el corto tiempo que estamos de las elecciones hacer cambios para que se cambie eso de la que haya reelección o no. Bueno, te voy a contestar de la siguiente manera. El pueblo se cansó. Ya nos cansamos de lo que sucede. El problema no son las instituciones ni tampoco las leyes. El problema está la falta de moralidad y de principios que tienen los que asumen puestos públicos. Y ese es el gran valladar de poder construir un país. Si no hay principios y valores, cualquier valladar se va a pasar la llave para entrar en ilícitos. Entonces el problema, yo me recuerdo, entonces te acordarás, que le decía a Napoleón, vístame despacio que tengo prisa. Es decir, quiere decir que lo que tú decías hace un momento, hay que reflexionar seriamente, pero lo que sí es cierto es que ya el país cambió, está cambiando. La participación ciudadana, quien tiene la ciudadanía, es la que está ahora actuando, pero lo importante es que va a actuar con el próximo gobierno, que no podrá ocultar nada, porque tendrá los ojos puestos encima. Tendrá mucho cuidado de pasar por encima de la moralidad, si es que la tiene quienes llegan. Así que sí hemos cambiado, no cabe duda que hemos cambiado y estamos en proceso de cambio. Fíjate que yo me puedo pensar lo que tú decías hoy. Es que hoy los tiempos han cambiado, ya son unidimensionales. Hoy es hoy, pero hoy es mañana y es pasado, porque ya el tiempo se acorta. Las comunicaciones, la tecnología han hecho que el tiempo sea valorado en el concepto hoy. Pero para cambiar un país necesitamos tener la conciencia clara de que lo que se va a cambiar es para beneficio de la población, porque, ¿sabes? La democracia es un sistema de vida, porque si no es sistema de vida, ¿qué sentido tendría la democracia? Y con estas crisis se nos olvida que hay violencia, que hay corrupción, que hay en todos lados la violencia. Nosotros vivimos en las rejas, Francisco. En todas partes hay rejas porque no se puede salir porque ahí está el asesinato miel. Los sicarios abundan por todos lados. Bueno, las extorsiones a la orden del día, la impotencia del pueblo para defenderse, la impunidad con que actúan, Robert. Sí, eso es terrible. Por eso yo creo que sí se puede, es decir, no es que se pueda, hay que decirle con palabras de fe y acciones al pueblo que podemos hacer del pueblo un pueblo infeliz, un pueblo feliz, infeliz como lo es hoy en día, pero feliz porque ya su hoy es democrática, que la democracia le da para el momento en que nace sus deberes de derechos que tiene y que la Constitución los recoge. Entonces la democracia significa una vida diferente centrada en el ser humano, ya sea económica, social, política, pero todo eso se va configurando. Creo que se puede hacer los cambios, pero es importante saber qué cambios y cómo se hacen esos cambios para que no resulte que todo se hace de nuevo sin saber por qué se rechaza lo que existe y lo que se construye es otra aberración. Naturalmente que de lo que preocupa al ciudadano
y que es Vox Populi muy amplia, es el hecho de que existe una falta de confianza en que quienes van a hacer esos cambios. Por ejemplo, cuando se estructuran estas mesas de trabajo en el Congreso actualmente, pues la población desconfía que los diputados actuales, con muy contadas excepciones, porque obviamente existen diputados que quieren hacer las cosas bien, pero la mayor parte, la población siente que ellos no van a hacer ningún cambio que los vaya a afectar. Por ejemplo, cuando decimos no queremos reelección, hay quienes dicen reelección por lo menos por 2 periodos. Hay quienes pensamos 0 reelección consecutiva. No tiene que haber reelección. Pero igual, a un diputado no le va a interesar hacer un cambio que lo va a afectar a él. A un alcalde no le interesará que los cambios lo vayan a afectar en este momento. Entonces, aquí hay una pérdida de confianza de la población en que exista la voluntad política de hacer los cambios y que exista la honestidad, la dignidad y la visión de país, ¿verdad, Roberto? Porque ahorita lo que está verdaderamente prevaleciendo son los intereses personales, pues, Así ¿no? es. Diputados que llevan 5 periodos de estar ahí, pues quieren llegar al 6º. No les importa si la gente está interesada en que cambien o no. ¿Cómo salir de esto? Porque obviamente yo estoy de acuerdo contigo en que si hay una constituyente, pues también hay que analizarla para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Pero por otro lado, puede ser que llegue gente fresca, que llegue a cambiar, que llegue a hacer las cosas diferentes que el sistema actual. Mira, el problema es suponiendo que no hubiera corrupción. Yo escribí Colapsa del Estado hace 3 años. Y si hoy tuviera que reescribirlo, el problema que analiza estas cosas sería más profundo, porque nuestro Estado colapsa en forma permanente. No es posible gobernar, aun suponiendo que hubiera moralidad y principios, para un Estado tan terriblemente desestructurado. Y por eso, naturalmente, un Estado así proclive en un caos de esto para cualquier clase de corrupción. Y fíjate tú, la corrupción está marcando socialmente todas las instituciones. Entonces, ¿cómo hacemos para descolapsar el Estado? Y eso es un punto que tú lo planteaste. Yo creo que una de las cosas más importantes es la moralidad, porque si yo tengo democracia, la democracia como sistema de vida, tengo que tener mis derechos humanos completamente y totalmente derecho a tenerlos. Pero si yo no puedo comer, no me puedo educar, la violencia me afecta y todo lo demás, entonces la persona, el pueblo pensará, bueno, ¿y la democracia para qué? ¿Para qué me sirve? O esto era una frase elaborada que no tiene sentido, que no tiene contenido. Francisco, hay que darle contenido a nuestra democracia que queremos construir. Y yo creo que en ese sentido la Constitución ayuda a suceder. Yo pienso que el año entrante, a pesar de que todo lo que estamos hablando, las reuniones de la población que manifiesta su rechazo, es muy importante que esa organización permanezca en el espacio y en el tiempo, para que se tenga mucho cuidado el próximo gobierno de cosas que deben reformarse correctamente, reformas, y al mismo tiempo que actúe con moral y principios quienes llegan al gobierno, aunque tal vez no eran los precisamente indicados para ser digamos, candidatos, pero sabes también, los mismos partidos políticos no escogen a sus candidatos, sino que se compran los puestos. Entonces, el problema es que la monetización de la política, y no solo de la política, está ocultando todo lo que el pueblo guatemalteco debiera tener, Francisco. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Entonces, el
problema es que la monetización de la política, y no solo de la política, está ocultando todo lo que el pueblo guatemalteco debiera tener, Francisco. Yo creo que, como tú mencionabas muy bien, el Estado ha colapsado en muchos aspectos, y uno de los colapsos es la parte moral. Eso es un sentimiento generalizado. Recientemente recibí una llamada de un colega, el doctor Jorge Calderón de Chiquimulía, quien me llama casi a las 10:30, 11 de la noche, muy preocupado, y me dice: mira, aquí lo que hemos perdido son los conceptos colectivos de la honradez, de la dignidad, del respeto, porque prácticamente se ensalza y se vanagloria a los corruptos, se les acepta cuando debía rechazárseles. Tenemos un sistema que tiene una letra excelente, porque yo creo, como tú muy lo mencionas bien, la Constitución política es excelente, tiene en su espíritu, en su texto, es muy bueno, pero no la seguimos, está escrito, y sin embargo ni la conocemos ni le hacemos caso. ¿Por qué? Porque hemos abandonado los valores fundamentales de la sociedad. Y yo sí comparto contigo la opinión, y con las personas como el colega que lo mencionaba y otras muchas que así lo dicen, que Guatemala tiene que retornar otra vez a tener esos valores, porque mañana elegiremos algunas otras gentes. Yo creo que el movimiento colectivo ciudadano tiene que persistir y estar con el ojo puesto, porque aquí se ha también desvirtuado el hecho de que cuando alguien gana una elección, Roberto, realmente no está ganando un cheque en blanco. No. Lo que está ganando es la responsabilidad de irle a servir al pueblo. Pero aquí se le ha dado la vuelta totalmente. Parece que el que ganó la elección se ganó el premio mayor de la lotería, ¿verdad? Y desafortunadamente así ha venido siendo. Hay que volver al concepto que el electo es un servidor público, que está temporalmente y que tiene la enorme responsabilidad de velar por los fondos del Estado, más aún que por los fondos personales. Cuando tú mencionabas que al presidente electo se le da la llave de la urna en la que está la Constitución, porque él es el garante de cumplir con ese bienestar para el pueblo, obviamente han fallado, pues, porque este pueblo que sigue con hambre, que sigue con analfabetismo, que sigue con enfermedad, no ha cumplido el precepto constitucional de llevar bienestar. Sí, así es, Francisco. Por eso el bien común pasa a ser una palabra de más escrita, pero no entendida. Es que el problema es que hay mucha gente en Guatemala, Francisco, muy honrada, muy honesta en todos los niveles sociales, en el campo. Yo voy mucho al área de Totonicapán y hay movimientos sociales muy intensos, muy buenos, trabajando por cambiar la vida, su vida y todo lo demás, responsables y preparados, porque se han preparado. Entonces el problema es que hay que reordenar la sociedad entera. Te cuento, la parte política es el tamiz que hay que tocar fundamentalmente, pero también todo en su conjunto. Yo sí creo que se le puede decir al pueblo que hay palabras de fe, pero tienes también tu razón, porque ya lo he dicho, de que el pueblo tiene que manifestarse y estar, digamos, una supervisión de lo que sucede en el país, pero de que también tengan cuidado lo que se dice y no pase al otro lado y entonces va a ser más complicado. No, las cosas hay que verlas y volvemos otra vez, damos la vuelta y caemos en principios y valores. Si no hay principios y valores y no se enseñan los principios y los valores, mal vamos a avanzar, porque el que va al puesto público, ya sea por elección o porque está nombrado, es porque debe cumplir, como dices tú, debe cumplir su función como funcionario. Entonces su visión es servir y no servirse. Pero ese es el problema que está sucediendo. No, y para muchas gentes en otros lugares es un honor ser un servidor público. Claro. Aquí es un premio, Sí. Roberto. Ahora, concentrando en algunas respuestas que la gente sí quisiera escuchar, diríamos de que en el corto tiempo que tenemos a las elecciones, las cuales pueden postergarse, porque existe el camino legal para hacerlo, se puede postergar, pero solamente por un par de meses. En realidad,
Pero lo importante acá sería saber, Roberto, si es posible o no, por ejemplo, introducir los cambios en la Constitución a través de los cuales se impida la reelección. ¿Es posible en este corto tiempo hacerlo o no? Si quieres con franqueza, te lo digo, no. No es posible. Por eso te mencionaba a lo de Napoleón, que decía, vísteme despacio que no tengo prisa, pero lo hizo. No, no es posible. Seamos objetivos. Vamos a correr y vamos a correr, pero en alguna medida el objetivo es que los corruptos no vuelvan otra vez. Pero el problema de los corruptos no vuelvan otra vez ya sucedió en tiempo de Serrano y los corruptos volvieron. O sea que el problema no es hoy en día. El problema es que la sociedad debe entender un país social somos todos y que todos tenemos la labor de vigilar y trabajar y todo el mundo tiene que ser honesto con lo que produce y lo que hace. Por eso la reelección, todo ese tema es necesario estudiarla y verla después cuando haya posibilidades de cambio, porque sí va a haber cambio. Pero vuelvo al tema, el pueblo debe permanecer vigilante y apreciar lo que es y despreciar lo que no es. Y entonces vamos tomando el camino de un país diferente. Este país puede ser enormemente poderoso económica, social y política, pero no lo es. Los infortunios están en todos lados, como hemos dicho. No. Yo pienso que lo que se puede hacer hoy es lo que está haciendo la sociedad. Pero los parches que se tratan de hacer, yo creo que, te lo digo con toda sinceridad, no creo posible de parches. No hay que hacer parches. Claro. Y otra de las posibilidades que hablamos con el licenciado Carpio antes de entrar en la Cámara es, digamos, que se hagan reformas a la Constitución ya existente, que sea a través de la vía del Congreso y que ésta, sin llegar a una constituyente, pueda ir a una consulta popular en las cuales se avalen o no esos cambios. Esto pues aún previo a una Asamblea Nacional Constituyente. Así es, ¿verdad, Roberto? Sí, yo definitivamente no me inclino por la Asamblea Nacional Constituyente. Me digo por formar la Constitución. Dios sabes que yo enseño la Constitución por el sistema La Constitución y yo, de hace 10 años. Y yo me sorprendo cuando la gente comienza a analizar el tema. Así que, primeramente, que nuestro pueblo sea feliz hoy. Muchas gracias, Roberto. En realidad, cada vez que hacemos un programa de estos, pues lo que queremos es avanzar en el análisis. Las respuestas son complejas, ya lo estamos oyendo hoy del licenciado Roberto Carpio, que hay caminos y que estos caminos en realidad pasan por el hecho de que el pueblo de Guatemala tiene que mantenerse vigilante, que nosotros tenemos que retornar a esos valores colectivos de la honradez, de la dignidad, del respeto, y que es a través de esa fortaleza cívica que vayamos desarrollando que vamos a hacer que documentos tan importantes como es la Constitución política ya existente, los cambios que sea necesario hacerlos, pues los hagamos bien. Pero sobre todo que estas personas que estén apostando a llegar a ser electos, pues se olviden de que van a llegar a reinos o a feudos y que van a llegar a ser objeto de un escrutinio cívico permanente, muy exigente, porque no es posible que este país siga viviendo funcionarios ricos y pueblos pobres. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirme estar en Acción Positiva, porque es positiva lo que haces. Muchas gracias, Roberto. Un gusto, nos vemos la otra semana.